Ya es hora. ¿Ya es hora? Voy a bañarme antes de que me ganen. Ay, que me quede rico el desayuno. Y que alcance también. Amor, ¿puedes preparar la compu, por favor? Sí, ya casi está todo listo, ya mero, ya mero. Ahí voy ya, tranquila. El que sigue. ¡Oh no! Faltan 25 minutos para el culto. Apúrate que ya menos el culto. No, yo voy primero. Apúrate, ya nada más faltan 10 minutos. El que sigue. Siguiente. El que sigue. Ah, no, ya somos todos. A ver, hijos, ya guarden silencio, vamos a poner atención para escuchar la predicación del pastor. Por favor, como si estuviéramos en el culto. Hay que suscribirnos a la página de YouTube de la iglesia. También hay que ponerle compartir a todos nuestros contactos para que el mensaje llegue a mucha gente. Yo voy a tomar nota de las enseñanzas. Oremos para que Dios nos hable a través del pastor. Todos somos bienvenidos a los cultos en Oreb. Es una bendición celebrar a nuestro Dios en familia. Hola hermanos, nos da mucho gusto que se hayan podido conectar a este culto. Sean bienvenidos. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 113, alabad siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová, sea el nombre de Jehová bendito, desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Oremos. Señor, gracias te damos porque podemos reunirnos por este medio. Te pedimos que prepares nuestros corazones para recibir tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Alabemos juntos el nombre de nuestro Dios. Única razón de mi adoración, eres tú mi Jesús, el único motivo
Oremos. Señor Santo, bendito seas. Gracias por tu amor y misericordia que derramas sobre nosotros. Gracias por todo lo que nos das, el permiso para estar reunidos hoy en torno a ti, la posibilidad de cantarte, alabarte, bendecirte y darte también nuestras oraciones para que escuches, Señor, y nos bendigas. Aquí estamos. Bendice, por favor, Dios, a nuestro gobierno. Bendice a las autoridades que dirigen la estrategia para enfrentar esta pandemia. Bendice la economía de nuestro país. Bendice de manera especial a nuestros hermanos que trabajan en el sector salud, miembros de la iglesia, a los que están enfermos ahora mismo. Levanta a los que están en terapia intensiva, Señor, por favor. Bendice los trabajos, la economía de cada hogar, cada hermano, cada hermana. Cuida a nuestros niños, nuestros ancianos. Nos ponemos en tus manos, Señor, y sabemos que eres soberano y que tienes todo el poder para hacer todo lo que está dentro de tus planes. Nosotros, Señor, estaremos contentos con lo que tú decidas, porque somos tus siervos, tus seguidores. Te honramos, hemos tomado la firme decisión de seguirte, de ser tus súbditos, Señor, y queremos honrarte viviendo de la manera que tú quieras para que cumplamos el plan que tienes para cada vida de nosotros. Aquí estamos, Dios. Bendice a tu pueblo, por favor. Y gracias por la palabra que nos das. Gracias por las oportunidades que nos das también para compartir nuestra fe con otros. Te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. #Revolución es llevar nuestras oraciones al Señor, nuestras peticiones, y confiar plenamente en que Él responderá. Tengo fe en que el sol saldrá mañana y en mi ventana su luz florecerá. Tengo fe en que otra vez la luna tendrá la fortuna de hacerme enamorar. Y creo en el amigo y el hermano que me tiende su mano de verdad. Creo que se puede andar sobre las aguas si se tiene alguien de quien seguir en pos. Y creo que se puede ver con los ojos cerrados si se tiene abierto el corazón. Y creo que se puede andar sobre las aguas si se tiene alguien de quien seguir en pos. En que el mundo no está solo, que existe alguien que lo cuida con amor. Y tengo fe en que el hombre no es tan malo, que guarda un poco la imagen del Creador. Y creo que el mar rojo puede abrirse si buscamos al Señor. Sobre las aguas, si se tiene alguien de quien seguir en pos. Y creo que se puede ver con los ojos cerrados, si se tiene abierto el corazón. Y creo que se puede andar sobre las aguas, si se tiene alguien de quien seguir en pos. Y creo que se puede ver con los ojos cerrados si se tiene abierto el corazón. Si se tiene abierto el corazón. Si se tiene abierto el corazón. Qué gusto estar juntos, mis queridos, y les queremos recordar que estamos en una nueva campaña, la Revolución Fundamental, así se llama esta campaña. También tenemos un nuevo hashtag que es Revolución es, la E con mayúscula. Entonces les invitamos a usar ese nuevo hashtag y que compartamos, que comentemos qué es revolución, cómo Dios nos está hablando y transformando. Por ejemplo, yo quiero decir, revolución es solamente obedecer las órdenes de nuestro Dios, nuestro general. Para mí revolución es seguir los pasos de nuestro Maestro Jesús.
Amén. Les invitamos, hermanos, entonces que cada uno de ustedes comparta Revolución es, según lo que Dios nos está hablando en esta campaña, la revolución fundamental, que consta de 4 cosas. Hay 4 cosas muy claras y sencillas que podemos hacer para participar. Número 1, escucha el grito. Eso significa que cada semana nos conectamos a esta transmisión y escuchamos la palabra de Dios, lo que Él nos quiere decir en esta semana. Número 2, atesoramos el manifiesto. Es decir, el libro que estamos leyendo juntos en esta campaña, Revolución Fundamental. Si usted no lo tiene, por favor, adquiéralo, hermano. Puede ir a la oficina y comprarlo ahí o lo puede pedir por correo. Exactamente. Número 3, nos unimos a un grupo insurgente. Eso significa que también estamos en un grupo pequeño. En las zarzas, en los súmates, se van a estar hablando de estos mismos temas de la revolución fundamental. Entonces les invitamos a unirse y si ya tiene uno, asistir siempre y seguir en la revolución fundamental. Y número 4, conquistamos plazas. Es decir, aplicamos todas estas enseñanzas a nuestra vida. Que la revolución sea una verdad en nuestra vida. Así es, entonces les invitamos, hermanos, a que estén ustedes en estas 4 áreas de la revolución fundamental, de esta campaña. Una sola de ellas ya es una bendición, pero imagínense estar en las 4 alineados como iglesia. Dios nos va a hablar, Dios nos va a bendecir. Y también queremos recordarles que este martes tenemos una noche mexicana, ¿cierto? Este martes a las 7:30 de la noche estaremos juntos teniendo una noche mexicana de manera virtual por medio de Facebook y YouTube. Les invitamos a conectarse, compartir y comentar y estar juntos celebrando a Dios que nos hizo mexicanos. Amén. Dios les bendiga. Sobre todo poder y rey, sobre toda creación y todo ser.
Sara Velázquez. Transferencia exitosa. Señor, te damos gracias por estos diezmos y ofrendas que nos permites dar. Te pedimos que sean de bendición y que sirvan para el extendimiento de tu reino. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué creían, hermanos? ¿Que por ser joven no iba a diezmar? Los chavos de Oreb también diezmamos. En Oreb sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Por ello, reconocemos la provisión del Señor durante este tiempo de contingencia. Damos gracias a Dios por la mayordomía y fidelidad que un gran número de hermanos ha manifestado, al depositar sus diezmos y ofrendas en el alfolí, ahora utilizando preferentemente medios digitales. También contamos con medios alternativos para hacer llegar nuestros diezmos y ofrendas. Si quieres saber más, comunícate con la oficina de nuestra iglesia. Nuestro trabajo no se detiene. Seguiremos proclamando la palabra públicamente y por las casas. Porque, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. 1 de Crónicas 29:14. Y les invito, mis queridos, que sigamos usando el hashtag Revoluciones, que compartamos, que comentemos y no se olviden de dar like. Hermanos, también queremos invitarlos a que se unan a los en vivos que vamos a tener, que se llaman Exprésate con el Paz. ¿En qué horarios los vamos a tener? El pastor va a estar en vivo después del culto de las 8 a las 9:30, después del culto de las 10 como a las 11:30 y después del culto de las 12 como a 1:30. Después de cada culto el pastor va a estar en vivo para que compartamos, para que comentemos, respondiendo preguntas, saludando. Solo es una manera que queremos de recordar que somos una familia, queremos estar juntos, queremos mantenernos unidos a pesar de la distancia. Así sea. Ahora los invitamos a decir juntos nuestra declaración de fe. Tome su Biblia y digamos juntos. La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, ni nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Dios, te pedimos que tú hables en esta hora, Dios, que tú transformes nuestro corazón, que nos revoluciones. Bendice la palabra y bendice los que la oyen. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras de piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto,
nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Es tiempo de ir a la palabra del Señor, de encontrar en ella consejo, aliento, fortaleza, dirección, especialmente para iniciar la revolución fundamental, esta campaña en la que ustedes y yo hemos sido invitados a participar. El gran comienzo le llamamos a este mensaje. Nos basaremos en 2 versículos solamente, 2 Corintios 3, 17 al 18. Hemos leído el contexto completo de este pasaje, pero ahora nos basaremos en estos 2 versículos. Se los leo, dice así: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Señor, háblanos, por favor. Miren, hermanos, los inicios son importantes y yo deseo que nuestra revolución fundamental tenga un gran comienzo. Así que necesito compartir con ustedes las implicaciones de lo que estamos a punto de iniciar. Se trata de algo fundamental, importantísimo, el meollo de nuestra fe. De hecho, debo decirles que no voy a decir muchas cosas nuevas, porque si fueran muchas cosas nuevas, significaría que he sido un pésimo pastor durante 22 años en esta iglesia. No, hablaremos de cosas fundamentales, trascendentes, de lo principal de nuestra fe, pero enfocándonos ahora desde el punto de vista de esta transformación que Dios quiere hacer en el corazón de cada uno de nosotros para lograr una transformación a nivel mundial. Y para introducirnos a esto, les pido que vayamos a una parábola en acción, a un elemento creativo que nos ayude a entender esta verdad fundamental. Adelante, por favor. Porque la opinión de todos es importante. Entrevistas de ayer y hoy. El qué, el cómo, sin importar el cuándo. Aquí veremos a gente de hoy, de ayer, de antier y de hace mucho tiempo. Con ustedes, Macario, el comentarista de ayer y hoy. Muy buenos días. Es un placer estar con todos ustedes el día de hoy para preguntarnos, preguntar a otros y escuchar las respuestas de quien las tenga. Dígame una cosa, ¿por qué hace falta una transformación social? Hombre, ¿qué es una revolución? Esas son nuestras preguntas y con la ayuda de Ángel y Mayra buscaremos las respuestas en los recovecos de la historia. Así que, sin más preámbulo, vamos contigo, Ángel. Adelante, te escuchamos. Gracias, Macario. Hola a todos. Henos aquí en las calles de la historia. Es decir, las calles del pasado y del presente, para preguntar, cuestionar e inquirir respecto a esta importante palabra, la revolución. Escuchemos a los protagonistas de nuestra sociedad. Díganos usted, ¿por qué hace falta una transformación social? ¿Qué es una revolución? ¿Revolución? No, pues estamos bien lejos. Va a tardar mucho. Qué buena pregunta, querido. ¿Qué es una revolución? Estoy convencida que la revolución se debe cimentar primero. Por eso en mi partido estamos trabajando para construir los cimientos que nos ayuden a establecer las bases para que se levanten los pilares en donde poner los principios de una estructura sólida que sea la plataforma de un piso firme. Chales, le di un buen de vueltas al asunto y no llegó a nada. Y de esa manera, desde la fuerza de las instituciones, con el apoyo del pueblo, podremos salir adelante. Yo estoy convencida. ¿Y la revolución? Pues eso. Mi partido es la revolución. No hay de otra. Voten por mí. Por eso estamos como estamos. Además, esa licenciada ni sabe nada de construcción. Sí, yo tampoco entendí nada. ¿Y usted qué dice? ¿Por qué hace falta una transformación social? ¿Qué es una revolución? Pues mire, yo no fui a la escuela, pero no se necesita ser muy estudiado para saber que estamos mal. Hay injusticias, hay pobreza, y como usted vio, nuestros políticos no hacen mucho y es más, ni saben qué hacer. Yo le digo que una revolución debe ser algo de cuajo, es decir, de todo a todo. Es como si un edificio después de un terremoto queda todo descuajaringado. No es posible nada más repellarlo y un pintadita, pues no, hay que tirarlo y hay que volverlo a hacer. O sea que usted sí cree que debemos reconstruir nuestro país. Claro, nuestro país y el mundo entero, oiga, pero tiene que ser algo de cuajo, como le dije, o sea, a lo macho, o sea, a la neta. No solo cambiecitos, que nos reparten unas despensas, que nos dan unos cuantos pesitos por ahí que no alcanzan para nada. No, señor, que se nos eduque, a nuestros niños también, que nos ayuden a creer en algo, que nos digan para dónde vamos. ¿Cómo la ve?
Mayra, Macario, ¿cómo la ven? Como dice el dicho, hay de todo como en botica. Aunque este último personaje nos dejó reflexionando un poco, ¿no creen? Efectivamente, Ángel. Esa señora tiene mucho de razón. Estoy de acuerdo. Adelante, Mayra. ¿Tú qué nos tienes? Pues en esta ocasión les tengo algunas entrevistas de gente de nuestro pasado y una entrevista final muy interesante. ¿Me permiten? Es tu tiempo. Adelante. Les cuento. Encontramos a algunos revolucionarios del pasado y les hice las mismas preguntas, pero en una dinámica especial. Después de sus respuestas, les pasamos a ver un programa de noticias en donde pudieron ver lo que está pasando en el mundo y en sus respectivos países el día de hoy, y sus respuestas cambiaron radicalmente. Para usted, ¿qué es la revolución? La révolution. Liberté, fraternité, igualité. La revolución es nuestra vida, es nuestra misión, es nuestra vocación y es nuestra razón para morir. Nuestra nación y el mundo la necesitan. Tierra y libertad. Es lo único que nos queda hacer o moriremos de hambre. Es preferible morir luchando que vivir de rodillas. Gracias por sus respuestas. Ahora quisiera que vieran algo en una cosa que llamamos televisión y observen lo que pasa el día de hoy, años después de su revolución. Gracias por su tiempo. Lamento mucho que hayan observado estas cosas, pero necesito preguntarles, ¿qué opinan de lo que está pasando después de su revolución? Aunque no me arrepiento de haber combatido contra la tiranía y de haber dado mi vida por la causa, me doy cuenta que nuestra revolución no fue lo profunda que debe ser. Les exhorto que hagan otra revolución, pero de más adentro. Creo que debe ser del corazón. La liberté, la igualité y la fraternité no se deben conseguir con balas. Óigame, ¿qué pasó aquí? Si yo di mi vida para acabar con el tirano, ¿en qué momento pusieron otro tirano que ordenara la muerte de bebés antes de nacer? Dígame que no morí en vano. Hubiera preferido no ver lo que acabo de ver. Si algo habrían de hacer es cambiar las ideologías, los pensamientos, la fe. ¿Ya ves? Te dije que no vale la pena nada de lo que estabas haciendo, tanto sacrificio que no tuviste ahí siempre. Vámonos para la casa. Mac, Ángel. Para finalizar, tengo la última entrevista que concedió don Felipe Villa, el último soldado de la Revolución Mexicana que murió a los 120 años y pudo ver tanto el antes como el después de la Revolución Mexicana. Yo fui soldado del mismísimo general Francisco Villa. Me siento orgulloso de tener el mismo apellido. Y yo conocí a mi México antes de la Revolución y lo he visto seguir luchando después. Y tengo suficientes años como para saber lo que les digo. No hay cambio que se consiga matando gente, ni niños antes de nacer, ni hombres matando hombres con las grandes balas. Lo que hace falta es un cambio del corazón. Me avergüenza decir que fue hasta que cumplí 100 años que descubrí que solo el Señor Jesucristo puede cambiarnos. Él está vivo y no en la cruz como me enseñaron cuando era niño. Él está bien vivo y puede cambiar nuestras ideas, nuestros sentimientos y nuestra vida completamente. Lo que México y este mundo necesita es regresar a Dios. Eso es la verdadera revolución. Mac, Ángel, sin comentarios.
Ciertamente, no hay más que decir. Ese hermoso anciano revolucionario en su juventud nos deja una tremenda lección. Hay que decirlo, y punto. Con ustedes se despide su anfitrión, Macario Fernández del Castillo. Hasta la próxima edición de Entrevistas de Ayer y Hoy. Hasta la próxima. Amén. ¿Qué les parece? Sí, ciertamente hace falta una revolución, pero hace falta una revolución que no sea solamente de asuntos circunstanciales. Hace falta una revolución que sea trascendente, es decir, en el corazón del ser humano. Nuestros dos versículos que vamos a estudiar tienen un contexto, y el contexto es un gran discurso paulino, extraordinario discurso paulino que habla de cosas muy importantes y fundamentales. Pablo comienza diciendo que no somos nosotros los que tenemos que ver con el éxito de la vida. Dice, nuestra competencia proviene de Dios, y nos aclara que esa competencia nos permite ser ministros de un nuevo pacto, y distingue este ministerio en oposición a otro, diciendo que este nuevo pacto no es de la letra, porque la letra mata. Es decir, pone el ministerio de la ley, no creo que esté hablando exactamente de la ley de Dios, sino del ministerio de la ley que ejercían los religiosos de la época, y del otro lado el ministerio del Señor Jesucristo, por su Espíritu en nosotros. Y lo pone en paralelo, y me parece que podemos resumir las cosas diciendo así gráficamente: el nuevo pacto es del Espíritu, vivifica, está escrito por el Espíritu, en tablas de carne de nuestro corazón, y su gloria es permanente. Y el antiguo pacto, y el ministerio que ejercían los religiosos en la época del Señor Jesucristo y también en la época de Pablo, tiene que ver con la letra que mata, está escrito con tinta en las tablas de piedra, y su gloria perece. Y después de esto que está diciendo Pablo, que es muy grave y muy trascendente, lo ilustra, convierte en parábola un incidente en la vida de Moisés y el pueblo. Se los leo, dice así, 2 Corintios 3, 13 al 16, que es la continuación, dice: así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Oiga, esto es muy serio. Yo sé que es complicado porque es de esos pasajes de Pablo complicados, pero podemos resumirlo de la siguiente manera. Lo que está diciendo Pablo es lo siguiente: miren, Moisés les señaló la luna y ellos se quedaron viendo el dedo. Moisés bajó del monte con el encuentro que había tenido con Dios, con la gloria de Dios luciendo en su rostro. Moisés iluminaba. Moisés pudo haber sido usado como poste de luz mercurial por las noches. Moisés pudo haber sido invitado a tu casa para que se asomara debajo de la cama a ver si no encontraban la moneda perdida, porque iluminaba el rostro. Y ellos pusieron un velo sobre su cuerpo, y dice el texto que para no fijar, ¿verdad? Para no fijar la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿Qué es lo que fue abolido? No abolido en el sentido de que no existe o de que ya no funciona, no, la ley de Dios, pero sí en el sentido de que no era su propósito. La ley no tenía como propósito salvarnos, sino anunciarnos a Jesús. Así que una vez que nos anunció a Jesús, cumplió su propósito, la ley. Pero ellos no lo vieron, se quedaron con el velo. Se quedaron con el velo viendo la ley. En lugar de ver a Jesús por causa de la ley, se quedaron viendo la ley. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. Sé que es un texto complicado, pero está sencillo. Pablo está diciendo, se quedaron viendo la ley porque se cubrieron con el velo y se fascinaron por la ley y se hicieron adoradores de la ley en lugar de ver el resplandor de la gloria de Dios, porque Moisés había hablado con Dios y el resplandor de aquello que la ley anunciaba, que es a Cristo mismo. Y después de este discurso entonces paulino, en donde pone en paralelo así el ministerio del antiguo pacto, que dice que es con letra en la piedra y que mata porque es perenne, y en contraposición el ministerio del Espíritu, Cristo en nosotros, salvándonos, dándonos vida. Y después de esto viene el versículo 17 y el 18, que es la base de nuestro mensaje. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esto es la revolución fundamental. Concentrémonos en ello y analicemos la enseñanza que tiene para nosotros. Primera enseñanza:
Es una interpretación de este pasaje, de su contexto completo, pero especialmente de estos 2 versículos. Se trata de la revolución de la libertad. La vida cristiana, que es una revolución fundamental, el cristianismo, la gran comisión, que es una revolución fundamental, tiene que ver con la revolución de la libertad. Porque en el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. He aquí la paradoja de la voluntaria esclavitud. Esta es una de las ideas más revolucionarias de la fe cristiana y constituye también una de las paradojas más importantes y bellas de la fe. Mire, ¿por qué digo que es una paradoja? Pablo en Romanos, capítulo 1, se presenta a sí mismo. Y mire cómo se presenta. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Traducción a nuestro lenguaje más común. Pablo, esclavo de Jesucristo. Pablo, propiedad privada de Jesucristo. Pablo, que no se pertenece a sí mismo, sino le pertenece al Señor. Pablo, un esclavo de Jesús. Ese mismo Pablo es el que escribe: donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿De qué está hablando Pablo? ¿Convertirse a Cristo es ser esclavo o es ser libre? ¿La vida cristiana es una vida de esclavitud o es una vida de libertad? Bueno, estas preguntas las podemos contestar con el mismo pasaje y con el contexto de toda la Biblia. ¿Qué significa? ¿Dónde está el Espíritu del Señor? ¿Dónde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad? ¿Qué significa? Preparémonos, porque creo que en el intento de responder esta pregunta nos encontraremos la más profunda, hermosa y paradójica de las verdades del Evangelio. Lo más importante que yo digo en mi vida jamás, en mis sermones, es esto. Para explicarlo con sencillez, permítame puntualizar algunas cosas. Mire, la ley o el ministerio de la letra que mata y que perece esclaviza a los hombres. Toda ley esclaviza a los hombres. Toda ley. Acuérdense que hemos dicho ya que sobrevaloramos la libertad. Todos los seres humanos somos esclavos de algo. Somos esclavos de las necesidades de nuestro cuerpo, somos esclavos del hambre, esclavos de la gravedad, ¿no? Porque la ley de la gravedad nos jala otra vez. A ver, despegue usted y vaya hacia otro lado, no puede. Lo jala. Y de la ley de tránsito, de las leyes del mundo, somos todos esclavos. De hecho, toda religión es esclavitud. Número 2, toda religión es esclavitud, vista desde cualquier punto de vista, en tanto que obliga a los seres humanos a tal o cual forma de vida. Por eso algunas personas incluso abandonan la fe, abandonan la vida religiosa, porque dicen: no pude, lo intenté, no pude, porque creen que se trata de una esclavitud. Creen que eso es la vida cristiana y están equivocados. Y por eso digo que esto es de lo más importante que voy a decir aquí, porque están equivocados. Número 3, para que la religión funcione, hace falta que usemos amenazas y promesas, ¿no es cierto? Por medio de premios y castigos se trata de circunscribir al ser humano a una lista de prohibiciones y otra lista de obligaciones. De hecho, le decimos a nuestros niños: si te portas bien, Diosito te bendice. Te portas mal, te va mal. Decimos eso. Y el niño se confunde cuando ve que hay personas que hacen mal y les va bien. Y cuando se da cuenta que hay personas que hacen el bien y les va mal. Entonces se confunden, porque usted y yo decimos: ¿qué pasó aquí? Y hasta nos pueden confrontar con la Biblia, porque nos dicen: bueno, entonces Herodes era malo, sí. ¿Y Juan el Bautista era bueno? Sí. ¿Y por qué Herodes mandó degollar a Juan el Bautista? O sea, ganó. ¿De dónde está que el bien siempre tiene premios y el mal siempre tiene castigos? ¿Dónde está eso? Pero se tiene que decir eso. De hecho, eso es lo que hacen algunos falsos profetas el día de hoy. Ofrecen premios, siembre su semilla, que no se ofrecen bendiciones y también ofrecen castigos. Y ay de ustedes, porque la maldición de no sé qué. Así es la religión, así es la ley, esclavitud. Una vida así no es el plan de Dios. Dígame usted, ¿no es eso esclavitud? Sí, es esclavitud. Y Pablo dice que eso no es la vida cristiana, que eso es el antiguo ministerio, que eso es ese otro ministerio de los que se pusieron el velo y no pudieron ver aquello que la ley apuntaba, aquello que la ley significaba. Número 5, no malentendamos, la ley de Dios no es responsable sino la interpretación de los seres humanos respecto a la ley de Dios. O sea, los religiosos de la época del Señor creían que la ley era la única manera de salvarse, y por el velo que dice Pablo que tenían en sus ojos nunca pudieron ver que esa ley no tenía el propósito de salvarnos, sino el propósito de revelarnos nuestros pecados y acercarnos a Dios. Hemos estudiado esto profundamente en los miércoles en los sermones sobre Gálatas, pero ahora una vez más aquí en Corintios está este mensaje, porque es tan importante que Pablo lo puso en Gálatas, en Efesios, en Corintios y en Romanos y en donde quiera. El Señor le dijo a los que ponderaban la ley, que decían que la ley era algo así como una cuarta persona de la Trinidad, les dijo: a vosotros parece que en ella encontráis la vida eterna, pues escudriñadla. Y cuando la escudriñen van a darse cuenta que la ley habla de mí. El Señor dijo ahí en Lucas, cuando fue a la sinagoga por primera vez en su ministerio público,
Y leyó Isaías y luego dijo, esto se ha cumplido aquí conmigo hoy. O sea, la ley apuntaba a Jesús. Pero lo malentendieron e hicieron de la ley su esclavitud. El Espíritu, ministerio espiritual que edifica, estoy en el número 6, nos imparte libertad en tanto que nos ofrece una vida, escúcheme, nos ofrece una vida que no está basada en prohibiciones y mandatos, sino en la expresión soberana del libre albedrío del ser humano. No puedo decir algo más importante que eso el día de hoy. La fe cristiana no está basada en el ceñimiento de los seres humanos a prohibiciones y mandatos, sino en la expresión soberana del libre albedrío. El cristianismo es algo creado por Dios, es su gracia la que nos hace salvos, es su gracia maravillosa. Pero el cristianismo en nuestra vida se inicia por la expresión soberana de una decisión personal. No nos salvamos nosotros, no es mi decisión personal que me salva, no malentendamos tampoco eso. Es la gracia de Dios que me salva. Pero esa gracia de Dios que tiene poder para salvarme se aplica a mi vida, se hace efectiva en mi vida cuando en una acción soberana de mi libertad decido. Es decir, número 7, es decir, aquel que se convierte en discípulo de Jesús y recibe su Espíritu, no vive como vive por la obligación de la ley, sino por un acto de voluntad, por medio del cual se entrega, es decir, ama, es decir, se somete voluntariamente a Dios. Mire, quien no hace algo porque su religión se lo prohíbe, no es libre. Analícelo. El que dice, no puedo fumar, no puedo ir al antro porque mi religión me lo prohíbe. El que dice eso no es libre, es esclavo. Es esclavo de un mandamiento, esclavo de una orden. Y en tal caso, pues no puede decir que hay libertad. No está el Espíritu de Dios ahí porque ahí no hay libertad. Y es tan esclavo como aquel que no hace esas mismas cosas, que sí hace esas mismas cosas porque no puede dejar de hacerlas. O sea que entre el que no se droga, porque está prohibido drogarse, y el que se droga porque no puede dejar de hacerlo, solamente hay de diferencia la droga, pero esclavos lo son los dos. Si usted dice, yo prefiero ser esclavo de los que no. Sí, yo también prefiero a la gente así, pero sigue siendo esclavo y no ha experimentado el ministerio del Espíritu, no ha experimentado el ministerio que permanece, no ha experimentado la libertad en Cristo Jesús. Es religioso. El mundo está lleno de personas religiosas. En el mundo hay personajes famosísimos por su capacidad de fuerza de voluntad, Buda, Gandhi y otros, que si no conocieron a Cristo, que si no se entregaron a Cristo, no están en la vida eterna. Y su gran capacidad de fuerza de voluntad y su gran capacidad para abstenerse de cosas malas y no sé qué, no lo salvó, porque no es así como se salva el hombre, el ser humano. Por eso Pablo nos habla de libertad y a la vez se define a sí mismo como esclavo de Jesús. Eso es lo paradójico. Él se llama a sí mismo esclavo de Jesús y luego dice que donde está el Espíritu del Señor hay libertad. En resumen, se declara libre de la obligatoriedad y se reconoce esclavo por decisión propia. Sí, Pablo era esclavo, pero era libre. ¿Por qué? Porque era esclavo por decisión propia, porque ejercía su derecho, su libre albedrío para decir, Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi jefe, tú eres mi amo, dime a dónde hay que firmar y afirmo, a quién hay que matar y mato. Es decir, dime a dónde hay que ir y voy. Pero no era por la esclavitud a la ley de que si haces esto te va bien, si haces esto te va mal, cuidado con los castigos y premios, como se educa a un perro. Con premios y castigos, con varazos y galletas premio. No, Pablo dice que donde está el Espíritu del Señor, lo que hay es la libertad para hacer uso de nuestro libre albedrío y tomar la decisión de seguir a Jesús, porque quiero, porque es mi decisión. Por eso Pablo habla de las dos cosas, de que es esclavo, pero que también es libre. En resumen, se declara libre de la obligatoriedad y se reconoce esclavo por decisión propia. Así funcionan muchas cosas de la vida. Permítame decirles un ejemplo que he usado muchas veces, pero es indispensable usarlo aquí, pero ahora lo voy a agrandar y voy a decir más cosas. Recuerdan, les he contado que una joven me preguntó en nuestra iglesia hace muchos años, me dijo que qué opinaba yo del amor libre. Le contesté que me parecía fantástico, que era lo más hermoso que había,
y que yo lo practicaba. Cuando hablé que era buena cosa, no estaba molesta, pero cuando dije que yo lo practicaba, entonces como que se espantó. Yo sé a lo que se refería ella con amor libre. Y entonces le dije, a ver, ¿o qué se refiere usted? ¿A qué se refiere con amor libre? Si se refiere a ese asunto de salir de un antro y de repente tener sexo en la parte trasera de un coche, ¿se refiere a eso? Entonces, ¿sabe una cosa? Entonces eso no es libertad. Eso no es ser libre. Eso es ser esclavo. Si se refiere a la cobardía de pretender disfrutar del sexo sin aceptar la responsabilidad de un matrimonio, usted no me está hablando de amor libre, en realidad me está hablando de la esclavitud al sexo, de la esclavitud a las pasiones humanas, de la esclavitud a las hormonas, de la esclavitud a las glándulas corporales. Pero amor libre es otra cosa, le expliqué. Le dije, mi esposa y yo, hace algunos años, en pleno uso de nuestras facultades mentales, sin ningún tipo de presión y en un acto soberano de nuestra libertad, decidimos unirnos en matrimonio. Yo le entregué mis derechos, ella me entregó los suyos. Y eso, querida hermana, eso es lo que se llama amor libre. Y la verdad es que no puede haber otra clase de amor, porque si no es libre no es amor. El amor es libre o no es amor. Cualquier otra cosa que esté basada en solo ganas o que esté basada en pasión, en necesidad, en intercambio de fluidos corporales, perdonen que diga algo tan claro, puede ser cualquier otra cosa, pero no es amor ni es libre. Así que Dios nos hace libres porque nos permite desligarnos de la obligatoriedad de las reglas y nos desafía a tomar una voluntaria decisión de entrega de nuestro ser a su reino. Esta es la clase de libertad que experimentamos en Cristo. Y antes de que alguno diga que eso no es libertad, le pregunto, ¿entonces qué es? Sino el ejercicio de nuestra decisión. Aquel que toma cuando le da la gana, ¿de verdad es libre? Aquel que vive en promiscuidad sexual porque no puede aguantarse un día sin sexo, ¿de verdad es libre? Déjeme se lo digo de una buena vez, la única manera de ser libres es ejercer nuestro libre albedrío para entregarnos a Dios y dejar que Él nos guíe, dejar que su Espíritu Santo nos dirija. Así que la revolución fundamental es experimentar la verdadera libertad. Únete a la bola decidiéndolo libremente. Por eso la próxima vez que alguien nos pregunte, oye, que no tomas, oye, que no fumas, oye, que no te drogas, oye, que no haces esto y te pregunte, te lo prohíbe tu religión, dile, no, mi religión no me lo prohíbe. Entonces, ¿por qué no haces eso? Porque es mi decisión no hacerlo. Y es mi decisión no hacerlo, porque también es mi decisión honrar al que me creó, al que hizo este cuerpo como templo de Él. Es mi decisión, soy libre de hacerlo. Sé que he enseñado esto muchas veces, pero era necesario enseñarlo hoy, hermanos, que iniciamos la campaña de la Revolución Fundamental, porque esta verdad de la palabra del Señor, que ya sabíamos, o que ahora estamos aprendiendo, o que estamos recordando, es una revolución. La gente no entiende eso. Igual que los religiosos de la época de Jesús no entienden eso. La gente sigue creyendo que usted y yo nos portamos como nos portamos porque nuestra religión nos exige que nos portemos así. Y ya es tiempo de enseñarles que no es cierto. Y me parece que algunos piensan que así es, que somos lo que somos porque nuestra religión y no sé qué. Me parece que tenemos la culpa nosotros de que crean eso. Porque de repente sí actuamos como si así fuera. Porque de repente seguimos con el velo y seguimos creyendo que así es. Y se nos olvida que el cristianismo es un acto de voluntad. Él se entregó a nosotros nos entregamos a Él. Eso tiene implicaciones muy importantes. Decir que no hago ciertas cosas porque mi religión me lo prohíbe es no entender el Evangelio y posiblemente es estar viviendo el ministerio de la letra que mata en lugar de vivir el ministerio del Espíritu que vivifica. Esos que se van de la iglesia y que dicen que no aguantaron tantas prohibiciones, que dicen que querían ser libres, que sí, se las creo. E hicieron bien en irse, hicieron bien. Porque ciertamente no comparten la naturaleza cristiana, porque ciertamente no comparten haber tomado la decisión de entregar sus vidas a Jesucristo. Porque cuando alguien ha tomado la decisión radical de entregar su vida a Jesucristo, vive para Jesucristo. No por obligación, sino por libertad, porque es libre para hacerlo así. Por otro lado, decidimos seguir a Cristo en el ejercicio de nuestro libre albedrío. No lo hicimos como pago para que nos bendijera, no lo hicimos como condición, lo hicimos porque nos dio la gana, lo hicimos porque así decidimos y punto. Porque decidimos, sí, Él motivó nuestro corazón, sí, Él nos llamó con lazos de amor, sí, Él nos dio su mensaje del Evangelio, pero nos dejó a nosotros, digan lo que digan los calvinistas, nos dejó a nosotros
la decisión de sí acepto o de no acepto. Y usted y yo dijimos sí y punto. Por lo tanto, pase lo que pase, suframos lo que suframos, suceda lo que suceda, en vista de que fue una decisión personal, seguimos adelante, superando pandemias, contingencias, tormentas, etc. Porque nadie nos obligó, nadie nos compró con premios. Nosotros lo decidimos. Por eso me causa tanto problema a mí escuchar de personas que dicen que están enojadas o enojados con Dios. No, es que mi papá está enojado con Dios porque se llevó a mi mamá o no sé. No, es que fulano tal está enojado con Dios porque se llevó a su niño. ¿Quién tiene derecho a estar enojado con Dios? ¿Cuándo Dios? Si Dios es de mi edad, de mi estatura, ¿es mi compañero de prepa o qué? Es Dios. Puede hacer lo que quiera. Puede llevarse a quien quiera y puede hacer lo que quiera y puede hacer esta pandemia y otras 20 más. Y puede impedirnos que salgamos de nuestra casa otros 5 años si quiere. Él es soberano. Y cuando yo me entrego a Él, me entregué voluntariamente. No fue la ley que me obligó. No fueron castigos y premios los que pusieron delante de mí para que escoges melón o sandía. No, fue mi decisión. Quiero entregarle mi vida porque reconozco que Él es el soberano. Ante esa circunstancia, no hay manera de que yo esté enojado con Él nunca, jamás. ¿En qué momento? ¿Por qué razón? Porque he decidido entregarme a Él. Y he decidido entregarme bajo las consecuencias que sean. Me encantan Juan y Jacobo cuando Jesús les dijo, porque querían uno estar a la derecha y otro a la izquierda de su trono, ¿se acuerdan? Y Jesús les dijo, ¿pueden beber del vaso que yo voy a beber? ¿Pueden ser bautizados en el bautismo que yo seré bautizado? Y estaba hablando de su dolor, está hablando de su muerte en la cruz. Y dijeron, podemos. Y pudieron, por cierto, sí, fueron mártires. Podemos, dijeron. Eso es entregarse a Cristo. Es el acto de voluntad más maravilloso, extraordinario que un ser humano puede llevar a cabo. En pleno uso de sus facultades mentales, sin ningún tipo de presión, en un ejercicio soberano de su libre albedrío, y le dice al Señor, sí, te entrego lo que soy. Y por eso dice Pablo, que somos esclavos, pero que somos esclavos libres, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Esta es una paradoja. Ser parte de esta campaña, dedicarle al Señor estos días especiales, 6 semanas que nos quedan de la campaña y una de celebración. Estas 6 semanas dedicárselas para leer el libro, la versión que tenga usted, la versión antigua, si tiene usted esta versión o tiene usted esta versión nueva en la nueva edición, dedicarle al Señor a leer ese libro que es palabra de Dios, dedicarle a ir a un grupo, conectarme a un grupo celular o el Súmate Más durante este tiempo. Es un acto de voluntad, es nuestra decisión. Porque sí, hermanos míos, se trata de la revolución de la libertad. He aquí la paradoja de la voluntaria esclavitud. No vivamos esclavos, no vivamos como sometidos por reglas, vivamos porque hemos decidido amarlo. Y si somos santos es por decisión de ser santos. Y si me abstengo de tales cosas que me hacen daño y que no agradan al Señor, que las use, me abstengo porque es mi decisión abstenerme, porque quiero honrarlo y glorificarlo. Nadie me obliga. Yo lo decido porque lo amo, porque le he entregado todo mi ser. Esto es cristianismo y no religiosidad. Esta es la revolución de la que estamos hablando, la revolución de la libertad. En segundo lugar, se trata de la revolución de la identificación espiritual. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Somos transformados, según los Corintios 3:18. Miren, vivimos en esclavitud y existen diferentes maneras. Ya sea porque nos sometemos a una religión llena de prohibiciones y mandatos, ya sea que nos inventamos nuestra propia religión, o ya sea que digamos que no tenemos religión, en cuyo caso nos esclavizamos a nuestras ideas, pasiones, ignorancia e insensatez. Y a causa de esta esclavitud, cualquiera de las que inventemos cada uno de nosotros, los seres humanos no podemos conocer a Dios, porque vemos el dedo en lugar de ver la luna, porque el velo sigue en nuestros ojos, como a los judíos del tiempo de Moisés, que prefirieron ponerle un velo que ver la gloria de Dios en su rostro, que ver lo que la ley significaba, que ver lo que aquella revelación de Dios les anticipaba, que era a Cristo justamente. Sin embargo, Jesús vino a quitar el velo y nos ofrece la oportunidad de conocer a Dios y por medio de eso nos otorga el alto honor de identificarnos con Él. Analicémoslo detenidamente esto. Miren, el Señor Jesús nos revela a Dios hasta donde nos es posible conocerlo sin morir.
Por eso dice como por espejo. Porque sí, si se nos aparece el Señor tal como Él es, nos morimos todos. Pero al instante nos desaparecemos. Porque Él es santo, santo, santo y nosotros somos pecadores, pecadores, pecadores. Por eso Pedro tuvo miedo cuando descubrió que Jesús era más que el hijo de un carpintero. Y le dijo, apártate de mí, Señor, que soy muerto. También lo hizo Isaías cuando vio a Dios en el templo. Ahora, no vieron a Dios en su plenitud. Vieron una manifestación de Dios. Vieron a Dios revelado hasta donde Dios pudo revelarse sin matarlos. El Señor Jesús nos revela a Dios hasta ese nivel. Nosotros podemos ver a Dios e identificarnos con Él. Es decir, creemos en Él. Le entregamos nuestra vida y lo recibimos como Padre, como Salvador, como Dios. Uso la palabra identificarnos porque no encontré otra mejor. Pero sí, identificarnos, ponernos al lado de Él, identificarnos, entrar en contacto con Él, ser hermanos de Él, estar en comunión con Él. Esa es la idea que quiero que pensemos en identificarnos con Él. En tercer lugar, a causa de esta experiencia, se inicia un proceso de renovación fundamental, de revolución fundamental en nuestra vida. Es decir, comenzamos a ser transformados, liberados, enriquecidos, bendecidos. Se desata este proceso de transformación en nuestra vida. Somos enriquecidos, bendecidos. Número 4, este proceso no es un asunto nuestro. Esto es vital que lo recordemos. No es un asunto nuestro, es un asunto de Dios. Lo nuestro fue decidir. Decidimos sí, le entregamos un acto soberano de nuestra voluntad. Sí, nos entregamos y lo seguimos por decisión. Pero luego nos somete a un proceso y este es asunto de Él. Por eso es sometimiento, porque nosotros solo nos entregamos, solo decidimos y Él se encarga de hacer el milagro en nosotros, transformándonos, la revolución fundamental. Lo ofensivo de pretender seguir una religión es que nos creemos capaces. Eso es un enorme acto de soberbia, creernos capaces, creer que lo podemos lograr por nosotros mismos. Es lo que Dios quería evitar cuando Gedeón le disminuyó su ejército. Le dijo Dios, no quiero que se ensoberbezca Israel contra mí diciendo, por nuestra mano hemos sido librados. Porque definitivamente no podemos y lo único que logramos es sentirnos muy orgullosos de intentarlo. Por eso es que los muy religiosos regularmente también son desagradables, soberbios, criticones, porque se creen mucho, se llenan de orgullo espiritual porque creen que es por su esfuerzo que lo están logrando. Ahora, alguien diría, ¿por qué se va a enojar Dios que intentemos ser buenos por nuestra propia voluntad, por nuestro esfuerzo, pastor? ¿Por qué se va a enojar Dios? No sé si la palabra es enojar, pero oiga, por la misma razón que Dios no estuvo de acuerdo con los constructores de la Torre de Babel. Querían hacer una torre para llegar a Dios y Dios no estuvo de acuerdo con ellos. Nuestro esfuerzo, nuestra religión no es suficiente. Lo que Él hizo es impresionante y debe ser valorado. Lo que Él hizo no puede ser despreciado al nosotros pretender salvarnos por nuestro esfuerzo. Él hizo lo que hizo y fue extraordinario. Lo hermoso del Evangelio es que reconocemos que no podemos. Este es el meollo del Evangelio. El Evangelio en nuestra vida comienza cuando reconocemos que no podemos. Eso es adoración. Reconocemos que Él puede. Eso es fe. Y le permitimos que lo haga. Eso es un acto de voluntad que se llama amor. Por eso la Biblia nos habla de la fe, la esperanza y el amor, virtudes cardinales. Y aquí están presentes dos de ellas. Lo hermoso del Evangelio es que reconocemos que no podemos. Eso es adoración. Reconocemos que Él puede. Eso es fe y esperanza, si usted gusta. Y le permitimos que lo haga. Y eso es un acto de voluntad que se llama amor. Y ese acto de voluntad es el libre ejercicio de nuestro libre albedrío, valga la redundancia. Todo esto es una revolución fundamental. A causa de ello tenemos libertad verdadera. Eso es lo que hace la diferencia entre un cristiano verdadero y un religioso. Esto es lo más importante que puedo decirles hoy. Déjeme explicarlo un poco más. Este es el meollo del mensaje de la palabra de Dios. La revolución fundamental a la que les invito es la revolución de la identidad. La identificación de cada uno de nosotros con Dios. Hemos decidido entregarle nuestra vida. Bueno, pues vivamos eso. Vivamos eso. Conozcámosle. Caminemos con Él. Crezcamos en Él. Leamos su palabra. Descubramos lo que nos dice. Pongámoslo en práctica. Identifiquémonos con Él y démosle permiso, por lo tanto, de Él ejercer sobre nosotros su poder y transformarnos.
Es la revolución de dejar de luchar en nuestras fuerzas y entender que no podemos. Es la revolución de derrotarnos y declararnos incompetentes. Es la revolución que tiene que ver con dejar que Él lo haga. Miren, les pongo un ejemplo. Tiene usted una niña, una hija de 7 años, va al kinder por ella y resulta que su escuela está en una calle que da a un eje vial gigantesco, un eje vial de 10 carriles, y su niña está del otro lado, en la esquina, salió de la escuela, y ahí está con la maestra y tiene teléfono la niña, porque usted le da teléfono y está hablando con usted que está del otro lado del eje vial, y le dice la niña, papito, no te preocupes, ya voy para allá. No cruces. Sí, papá, yo puedo. No cruces. Le dice usted, todo espantado, quédate en tu lugar, te lo ordeno. Pero la niña dice, no, papito, yo puedo, ya soy grande, yo puedo. Y se lanza la niña a cruzar el eje vial y es la hora de tráfico. Perdón, no quiero decir que haya sido atropellada para que nadie se ofenda con aquí diciendo catástrofes, pero usted no puede tolerar eso, porque usted es el papá, usted sí puede, usted tiene fuerza, usted tiene capacidad para cruzar calle, usted sabe hacer eso, su niña no puede, y a usted le agrada que su niña sea obediente y que ella reconozca que no puede y que lo espere para que usted ejerza su poder y la ayude. Somos la niña, hermanos, somos la niña. Y es tiempo de que reconozcamos que esa transformación, eso de llevarnos de gloria en gloria, es tiempo que reconozcamos, es asunto de Dios, no de nosotros. Yo solo debo tomar la firme decisión de seguirlo con todo el corazón y debo dejarme en sus manos, en lugar de estar viviendo el ministerio de la letra que mata, esforzándome en cumplir reglas, esforzándome en cumplir rituales. Debo, habiendo tomado la decisión de entregar mi vida, darle permiso de que obre en mi vida. Me parece que es ahí la clave, que muchas personas no han logrado hacer eso. Y no le dan permiso porque quieren seguirse esforzando, porque quieren seguir experimentando la gloria personal y efímera, perenne, como dice el ministerio de la letra, de que yo lo estoy intentando, de que es por mis pistolas, de que es por mi esfuerzo. De hecho, es orgullo espiritual. Esa manía de los seres humanos es un orgullo espiritual, la de pretender que somos nosotros los que lo hacemos. Y no es así. Por eso déjeme guiarle. Le voy a explicar más para finalizar, pero déjeme hacerlo en el desafío. El desafío a la revolución. Los religiosos del tiempo del Señor no pudieron ver a Dios ni su plan espiritual. Según Pablo, porque tenían un velo parecido al que Moisés se ponía para que no les encandilara, para no encandilar a los líderes de su tiempo. ¿Qué velo nos impide a nosotros, hermano, acercarnos a Dios y experimentar la revolución fundamental? ¿Qué no nos quedó claro? ¿Qué velo nos oculta? Que nos quede claro, cuando hablamos de la revolución fundamental, hablamos de conversión, de discipulado, de crecimiento, de adoración, de comunión, de servicio. Es decir, hablamos de cristianismo. Miren, déjenme les digo algunos pensamientos de algunos famosos con respecto a la revolución. Víctor Hugo dijo, imputar la revolución a los hombres es imputar la marea a las olas. Interesante, ¿no? La revolución la hace Dios, nosotros solo nos unimos a ella. Ernesto el Che Guevara dijo, permítanme que diga, aún a riesgo de parecer ridículo, que el verdadero revolucionario se guía por grandes sentimientos de amor. Independientemente de lo que opinemos, así digo yo en el libro La Revolución Fundamental al principio, porque voy a citar a muchos pensadores que hablan sobre la revolución y explico que aunque no esté de acuerdo con las vidas de algunos de ellos, algunas de sus frases son interesantes, como esta. Sí, una revolución está guiada dice él, por grandes sentimientos de amor. No creo que sean sentimiento el amor, pero sí está guiada por el amor, que tiene que ver con una decisión fundamental de entregar nuestras vidas a Dios y del amor de Dios para nosotros. Por último, una frase, pero ahora de la Biblia. Leamos este pequeño texto bíblico interesante, curioso, particular texto bíblico. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Génesis 5:24. Es un texto curioso. Nos habla de un hombre que no murió como todos, no tuvo que ser sepultado, se fue al cielo con todo y tenis, independientemente de cómo fue. Y de si crees literalmente en eso que dice el pasaje, o si crees que se trata de lenguaje figurado, no importa, la enseñanza es la misma. Aquello con lo que te identificas termina llevándote. ¿Recuerda el punto, este segundo punto que hemos estudiado?
hemos dicho, se trata de la revolución de la identificación espiritual. Se trata de identificarnos con Dios, conocerlo, caminar con Él, andar con Él. Aquello con lo que nos identificamos, con lo que andamos, termina llevándonos. Por eso es que a algunos se los lleva la muerte, se los lleva la desgracia, se los lleva la infelicidad, se los lleva el fracaso. Enoc se identificó con Dios, conoció a Dios y eso lo liberó. Y le liberó tanto que incluso lo liberó de la tierra, y lo liberó de la humanidad, y lo liberó del pecado, y se lo llevó ya a la eternidad de una vez. ¿Qué te está llevando, hermano? No sé qué pensaron cuando hice un alto ahí y dije se lo lleva. Algunos pensaron que iba a decir alguna cosa, pero ¿qué te está llevando a ti? Debemos pensar con profundidad el asunto, porque es grave. Quitemos el velo de nuestros ojos, identifiquémonos con Dios, seamos libres y experimentemos la revolución fundamental. Lo único que puede impedirnos no vivir la revolución fundamental de nuestra vida es nuestra decisión. Por eso le propongo, tomemos una firme decisión e identifiquémonos con Dios para experimentar una transformación, es decir, una revolución fundamental. He dicho dos cosas, que este asunto de la revolución fundamental tiene que ver con dos cosas. En primer lugar, se trata de la revolución de la libertad. Se trata de reconocer que este asunto de caminar con el Señor es tomar una firme decisión de entregarnos por completo a Él y hacernos sus esclavos. Somos sus siervos, sus esclavos, pero es nuestra decisión libremente tomada. Y hemos dicho que se trata de la revolución de la identificación espiritual, es decir, nos identificamos con Él, lo reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Dios, como nuestro Padre, como nuestro Creador, como nuestro Hacedor, como nuestro Maestro. Caminamos con Él, andamos con Él libremente, decididamente, por nuestra voluntad. Y entonces somos transformados de gloria en gloria por su poder. Si aún usted no ha entendido esta verdad que he tratado de compartir, que pudiera ser porque sé que no es tan claro lo que dice el apóstol Pablo y a lo mejor no soy tan hábil para decirlo, pero déjeme hacer un intento final para aclarárselo. No le estoy pidiendo, hermano, este no es un sermón moralista. No le voy a pedir que usted deje de hacer cosas malas. No, ni voy a decir aquí que deje usted de tomar, deje de emborracharse. No le voy a decir eso. Joven, no te voy a decir que dejes de ver pornografía. No te voy a decir eso. Ni te voy a decir que dejes de andar con dos novias al mismo tiempo. Ni te voy a decir que dejes de practicar sexo sin estar casado. No, síguelo haciendo, atáscate. Ni voy a exhortar a nadie aquí a dejar de decir palabrotas. Usted es uno de esos que dice palabrotas, nomás se esponja tantito, apenas le dicen una cosa y se esponja y empieza a vociferar y decir palabrotas. Adelante, atasque. Yo también digo palabrotas. Mesopotamia, Nabucodonosor, el Pentateuco. Son palabrotas, ¿no? Pero usted dice de otras. No voy a decir aquí a nadie que deje de hacer cosas prohibidas por la moral. Porque si yo me pusiera moralista ahora mismo y les pidiera a ustedes en este sermón que no hagan esto y no vayan a antros, hermanos, y no tomen y no fumen. Si yo hiciera eso, estaría poniendo sobre ustedes una losa de culpabilidad. Y tal vez usted se esforzaría por haber oído la exhortación, porque le suena correcto, le suena que es apropiado justamente dejar de hacer esas cosas o hacer las cosas, porque me puedo poner aquí, diezme, hermano, no seas ratero, de su diezmo. Usted es ratero, usted roba al Señor, sígase robando lo que quiera. Sígase robando. Es su decisión, siga haciendo lo que quiera. Yo no voy a decirle aquí que deje de hacer lo malo, ni voy a esforzarme aquí por decirle que haga cosas buenas. No, eso sería un sermón moralista. Y si yo hiciera eso, pondría sobre su espalda una losa, porque usted lo tomaría como que es cierto, debo hacer eso, se sentiría culpable y tal vez se esforzaría por algunos días y tal vez lograría algunos días hacer ciertas cosas buenas. Pero yo lo estaría condenando a usted a una vida de religiosidad, a un ministerio de la letra que mata, porque le estaría yo invitando a usted a circunscribirse a prohibiciones y mandatos, lo cual le condenaría de la misma manera. No, yo no le voy a decir a usted que se haga hacer cosas malas. No, sígale, éntrele con todo, haga todo lo que quiera. Y seguimos siendo amigos igual que siempre. Lo que sí le voy a decir es que siga a Jesús, decídalo, siga a Jesús, decídalo, identifíquese con Él, con nuestro Dios, hágalo su Dios, su Señor, su Padre, su Maestro, porque si usted hace a Dios, su Padre, al Señor Jesús, su Maestro, y camina con Él cada día,
No necesita que nadie venga y le diga las cosas que no debe hacer. Usted va a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, no porque alguien se lo mandó, se lo prohibió o se lo exigió, sino porque usted ama al Señor. Lo ha hecho su Señor. Es su esclavo. Es su decisión. Y lo honra en su comportamiento. Lo honra en su forma de vivir. Pero no porque alguien le estableció prohibiciones y mandatos. No porque alguien estuvo duro y dale diciéndole cosas malas. Te vas a ir al infierno. Te vas a condenar. No. Sino porque alguien le dijo, síguelo. Camina con Él. Porque alguien que voluntariamente le entrega su vida al Señor y voluntariamente decide caminar con Él, las tentaciones le hacen los mandados. Las propuestas del mundo, las insinuaciones del mundo, la presión del mundo, le hacen los mandados. Porque está comprometido, identificado con un Dios bueno, un Dios de amor, un Dios que le guía por el camino correcto. Si esto no está claro todavía, déjeme se lo digo en resumen de toda la enseñanza, con un pasaje que está en la Escritura, de la misma pluma de Pablo, que resume todo lo que le acabo de decir. Porque Dios es el que produce en vosotros, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Cuando caminamos con Cristo, andamos con Cristo, vivimos de acuerdo a Cristo. Así que nuestra decisión es el gran comienzo, eso es todo. Hoy decidamos. De eso se trata esta campaña, de decidirnos a caminar con el Señor, en libertad e identificándonos con Él. Si usted acepta, recuerde que la campaña tiene las siguientes dinámicas. Escuchemos el grito. Conectémonos cada domingo para recibir instrucciones en cuanto a la estrategia específica de la semana en relación a la revolución fundamental. No se pierda los sermones de cada domingo. Atesoremos el manifiesto. Leamos cada día la reflexión bíblica del manual La Revolución Fundamental, en el modalidad que quiera, el mismo libro. 3. Unámonos a un grupo de insurgentes. Reúnase cada semana en una zarza con un grupo de Súmate, o el grupo que usted está estudiando, Venid y Ved, o el que sea, donde recibirá instrucciones precisas y compartirá su experiencia para dar y recibir aliento. Y 4. Conquistemos plazas, apliquemos las enseñanzas a nuestra vida y vivamos la revolución fundamental, porque cada devocional, como cada sermón, tiene enseñanzas, tiene desafíos para nosotros. Pongamos nuestro uniforme, y no estoy hablando metafóricamente, carguemos nuestra arma y marchemos juntos, que hay un mundo que cambiar, una revolución que realizar y un jefe revolucionario que seguir. Señor, te pido que más allá de mis torpes palabras de hoy, Señor, más allá de mi incapacidad para explicar tu palabra, tu Santo Espíritu trasciende el corazón de mis hermanos y nos enseñes y nos guíes, Señor, a vivir en libertad, sometidos a ti como esclavos. Y nos enseñes a identificarnos contigo, Señor, y vivir como queremos, vivir como nos da la gana, porque nos da la gana vivir bien, vivir para ti, vivir en santidad, vivir en tus caminos. Bendice a mis hermanos y mis hermanas, Señor, y ayúdanos a entender esas enseñanzas y a vivirlas todos los días. Y que esta campaña nos guíe, que esta campaña sea instrumento tuyo, Señor, para nuestra transformación. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. En pastos delicados me hará descansar. Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Mi alma confortará, me
por siempre. Y en tu casa moraré por siempre. Para la Iglesia Bautista Oreb es muy importante seguir en contacto contigo durante la semana. Amigos y hermanos, este martes 15 de septiembre, conéctate y demos juntos el grito ¡Viva México! Todos los días continuamos con los devocionales con el Paz, gente común que dejó huella. Los lunes y jueves a las 8 de la mañana, conéctate al programa de radio Café con Leche y Adoración. Los martes a las 9:30 de la mañana, Mujeres Oreb continúa con la serie Tiempo de Dar Fruto y a las 12 del día tenemos la clase de Lengua de Señas. Los miércoles a las 12 del día, la clase de Lectoescritura de Braille. Y a las 7:30 de la noche, no te pierdas nuestro culto de oración en el que estamos estudiando la carta de Pablo a los Gálatas. Los jueves a las 6 de la tarde tenemos las practienseñanzas de Somos Todos. Los viernes, conéctate al programa de Radio Oreb a las 8:30 de la noche. Y los sábados, a las 12 del día, continuamos con la serie Ante un nuevo reto, Las verdades de siempre. La Iglesia Infantil transmite su clase los domingos a las 8 de la mañana. El sábado 19 de septiembre, a las 9:30 de la mañana, las Mujeres Victoriosas llevarán a cabo su reunión mensual con el tema Revolución es reencontrarse, impartido por el pastor Víctor Martínez. Y a las 4:50, el mismo sábado, el grupo de matrimonios llevará a cabo su reunión con el tema Reencuentro en el matrimonio, impartido por el pastor Misael Cruz. Nuestros cultos de domingo siguen siendo a las 8, 10 y 12 del día, por nuestros canales de YouTube y Facebook. Pero recuerda, nuestros pastores estarán en vivo a las 9:30, 11:30 y 1:30 para convivir en comunidad. No te pierdas nuestras actividades y no olvides suscribirte a nuestras páginas de Facebook, YouTube e Instagram. Participa, mantente conectado, dale like y comparte. Qué bendición, amados hermanos, en esta Iglesia Bautista Oreb. El Señor tiene siempre palabra para nosotros y ahora tenemos esta gran oportunidad de renovarnos espiritualmente con la campaña La Revolución Fundamental. Aprovechemos todos esta oportunidad, participemos, leamos nuestros devocionales diarios y estemos en todas las actividades conectados, pendientes, hermanos. Y este gran inicio, este gran arranque de este domingo tiene algo especial. Ahora tendremos un momento después del culto para estar juntos en vivo, ustedes con nosotros, en este tiempo que se llama Exprésate con el Pastor, ¿verdad? O Así Exprésate es. con el Paz. Así es. Si usted está en el culto de las 8 de la mañana, al terminar el culto debe conectarse de nuevo. Igual que se conectó al culto, debe conectarse. Habrá una nueva conexión entonces en Facebook o en YouTube. Si usted es del culto de las 10 o de las 12, no tiene que hacer nada. Solo sígase y seguiremos compartiendo la palabra del Señor. Porque en esos cultos el tiempo de estar juntos compartiendo está seguido, está continuo. ¿De acuerdo? Entonces no nos separemos. Seguimos juntos. Motivos de oración, opiniones, el hashtag que estamos usando ahora, revoluciones. Recuerdan, hashtag revoluciones y compartamos todos. Así nos edificamos unos a otros. Amén. Qué lindo. Oremos. Señor Santo, te bendecimos. Gracias por tu poder, por tu Santo Espíritu que obra en nuestras vidas y transforma nuestros corazones y transforma nuestra vida completa para ser nosotros agentes de cambio, para cambiar el corazón de otros y de la sociedad entera. Señor, estamos en tus manos. Hemos tomado la firme decisión de creer en ti, de entregarte nuestra vida y de caminar contigo. Y ahora, de caminar contigo de manera muy especial durante los días de esta campaña. Te pedimos que recibas honra, gloria y alabanza de nuestra parte y que nos bendigas. También te pido que nos protejas, que cuides a mis hermanos y hermanas, que ninguno sea secuestrado ni herido de muerte por la delincuencia. Protege nuestras vidas, el trabajo, el negocio, el empleo, el salario de cada hermano y hermana. Y que tu amor de Padre, tu gracia mostrada en Jesucristo y el poder de tu Santo Espíritu esté con tu pueblo por siempre. Amén. Amén. Seguiremos proclamando el Evangelio que transforma vidas. No callaremos, lo anunciaremos públicamente y por las casas. Amén. Nos vemos en unos minutitos, segundos. Mi anhelo es estar muy cerca de ti, así permanecer muy cerca de ti y habitar en tu presencia. Eres mi
Salvador, eres mi Dios y mi amigo. Y es prudencia el estar muy cerca de ti, es el camino que elijo. Y esto es por amor, pues eres tú mi Salvador y la razón de mi existencia de adorador, de servidor, de un hombre que se entrega. Toma mi voz, mi corazón, hoy me postro a tus pies. Y esto es por amor, pues eres tú mi Salvador y la razón de mi existencia de adorador, de servidor, de un hombre que se entrega. Toma mi voz, mi corazón, hoy me postro a tus pies. Eres mi Salvador, eres mi Dios y mi amigo. Y es prudencia el estar muy cerca de ti, es el camino que elijo. Y esto es por amor, pues eres tú mi Salvador y la razón de mi existencia de adorador, de servidor, de un hombre que se entrega. Toma mi voz, mi corazón, hoy me postro a tus pies. Y esto es por amor, pues eres tú mi Salvador y la razón de mi existencia de adorador, de servidor, de un hombre que se entrega. Toma mi voz, mi corazón, hoy me postro a tus pies. Y esto es por amor, pues eres tú mi Salvador y la razón de mi existencia de adorador, de servidor, de un hombre que se entrega. Toma mi voz, mi corazón, hoy me postro a tus pies. Amén. Este es el gran comienzo de la campaña La Revolución Fundamental. Les recuerdo que tenemos tiempos en vivo ahora. Si usted está en el culto de las 8, por favor, cuando termine el culto, conéctese de nuevo. Habrá, por supuesto, ahí una transmisión en vivo a la que usted puede entrar y compartiremos juntos el hashtag RevoluciónEs y compartimos cada quien nuestras ideas y lo que queremos que Dios haga en nuestra vida y también motivos de oración, saludos, lo que usted quiera. Si usted está en el culto de las 10 o de las 12, no se preocupe, la programación es continua, así es que seguimos adelante. Cuando se diga el amén, apareceremos de nuevo ahí en vivo para compartir. Porque la idea es que estemos celebrando como comunidad. Esto no es una película, no es solamente una proyección, un programa religioso. No, es la iglesia celebrando. Es la iglesia bautista Oreb celebrando. Si usted es miembro de esta congregación, le invitamos a quedarse con nosotros en el tiempo en vivo. Para los del culto de las 8 es posterior, para los de las 10 pues hay uno antes y uno después, y también para los de las 12 porque así queda en nuestra programación. Entonces no se lo pierda. Se le ha llamado Exprésate con el Paz porque usted puede tener su café expreso si quiere ahí al lado, o su guarache o lo que quiera compartiendo. Hasta nos platica si quiere en el tiempo en vivo que tendremos, porque la iglesia de Cristo está viva, se reúne todavía y celebra al Señor en diferentes momentos, en adoración, en cultos, en canto, en predicación y también en compartir en la vivencia diaria. Señor Santo, bendice a mis hermanos y mis hermanas en Cristo Jesús. Amén.